Y esto es muy, muy importante. Y no porque los líderes se hayan vuelto tontos, no, no, no. Es porque esto es muy complejo para que una sola persona tome una decisión. De hecho, en un mundo complejo como este, cuanto más decisiones tomen de arriba, peor estamos. Porque hay más riesgo de que esa decisión sea la errónea. Cuanto más decisiones colectivas tomemos, mejor para todos. Y por último, ya lo veis, perdón, el último planteamiento, esto no se resuelve más que innovando. O sea, tenemos que innovar y tenemos que innovar, como veremos, colaborativamente. Y ya para acabar, esto afecta, evidentemente, y veremos por qué, nuestros modelos de liderazgo, la forma con que hemos liderado hasta ahora. También hay un consenso muy grande. Fijaros, estoy dando una lista muy pequeña, he dicho unas cuantas cosas en cuanto a qué tenemos que arreglar. Y ahí tenéis 4 disrupciones, grandes desafíos, hay gran consenso entre los analistas respecto a que estos son los 4 grandes desafíos que nos enfrentamos. Nos enfrentamos a un desafío enorme en lo que es la colaboración masiva, en que no hemos creado a nuestras empresas para colaborar, sino para competir, luego es un problema. Tenemos otro desafío muy grande, y ahora hablaré en detalle, porque este sí me interesa transmitirlo bien, con los nativos digitales, con la primera generación de jóvenes que sí están preparados para esta complejidad. Y ahora veremos por qué. Y por lo tanto, están llegando a nuestras escuelas, y están llegando a nuestras universidades, y están llegando a nuestros trabajos, esta primera generación de personas, de nativos, totalmente diferentes a nosotros. Eso es otro desafío importante. Los clientes son sociales, lo vemos todos los días en las redes. Hoy cualquier cliente nuestro tiene a un clic de distancia la información de tu competidor. Tiene a un clic de distancia si has engañado a otro cliente. Tiene a un clic de distancia de ratón el saber qué opinan sus amigos sobre el producto que él va a comprar. Entonces los clientes son sociales, pero no solamente son sociales, sino ya no compran productos, compran experiencias, quieren co-crear con nosotros, quieren experimentar tu producto, quieren ayudarte a desarrollar el próximo producto. Y por lo tanto tenemos que redefinir nuestras relaciones con los clientes. Las organizaciones que hemos construido, pensar, el cliente era algo externo, os recordáis, o sea, una empresa y el cliente era fuera, y había que ocultar la información, había que tener cuidado con lo que se les decía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esa frontera ha desaparecido. El cliente quiere colaborar contigo, quiere crear tu producto, y ya hay muchísimas empresas, y Juan va a hablar de muchos modelos de negocios emergentes que ya utilizan esa capacidad, porque cuando un cliente genera un producto contigo, no tienes que vendérselo, lo ha comprado, es su producto, es personalizado para él. Y este es el mundo que viene. Y por último, tenemos que crear nuevas organizaciones, y ahora veremos alrededor de qué paradigma, pero es obvio que si queremos atraer este talento nuevo a nuestra organización, necesitamos cambiar algunas de las premisas con las que las hemos construido hasta ahora. Resumen, humildad. No pasa nada. He dicho, el futuro está aquí. He dicho, no pasa nada, relajaros y disfrutar. Lo que tenéis que hacer es dedicar tiempo a explotar las viejas certezas y un poquito de tiempo a explorar esta nueva oportunidad. Y en esta exploración, hoy lo que vamos a hacer, y yo creo que es mi contribución, os voy a aportar algunos mapas nuevos. Esto es como cuando compras un coche y le pones el GPS y sales por una carretera, y el GPS, antes sobre todo que los coches, los GPS venían en el CD, no tiene la carretera, pues se queda despistado. Esto es lo que nos ocurre a nosotros, no tenemos los mapas para navegar en este futuro. Yo os voy a dar algunos de los mapas. El primer mapa que os quería dar es que hay 2 tipos de problemas. Yo voy a hablar de uno de ellos. Hay un tipo de problema que lo sabéis hacer. Son problemas técnicos, son problemas para los cuales conocemos el problema y conocemos la solución. Problema técnico típico, que lo estamos viendo todos los días en los periódicos, es: tengo que ajustar los gastos, se me han caído las ventas, tengo que ajustar los gastos, reduzco gastos, ajusto, y otro es un problema técnico. ¿Por qué? Porque sé cuál es el problema, sé cuál es la solución y tengo las herramientas. Luego de eso no voy ni a hablar, porque esto es lo que hacemos todos los días, eso está en lo que llamo yo explotar viejas certezas. Entonces la mayoría de los problemas, afortunadamente, que tenemos son técnicos. Pero hay una serie de problemas que son adaptativos, que son los que yo me voy a referir esta tarde. ¿Por qué son los difíciles? Porque son problemas difíciles de ver. Porque no los podemos ver porque los modelos mentales que tenemos no nos los dejan ver. Entonces es muy importante quitarnos esta caja de las premisas que hacemos para siquiera verlo. Y una vez los vemos, tenemos que reconocer este tipo de problemas. Las personas, nosotros, somos parte del problema y somos parte de la solución.
Es decir, que para resolverlo tenemos que cambiar nosotros. Entonces son problemas un poquito más complejos. Yo me voy a referir a 3 de estos desafíos adaptativos que tienen nuestras organizaciones, que es una de las contribuciones que tiene. El primero lo hemos visto ya, y yo creo que se ha abordado aquí en alguna ocasión, es el hecho de la colaboración masiva, el hecho de que decíamos de que compartir crea valor. Esto es algo donde ya hemos visto cómo los seres humanos nos podemos coordinar globalmente en redes. Siempre ponen el ejemplo de Linux, podéis ver el ejemplo de Wikipedia, es otro ejemplo muy usado para esto, pero ya está probado que los seres humanos somos capaces de coordinarnos en redes globales basados en la confianza, basados en la autenticidad, basados en la comunidad, en forma autogestionada, y producir riqueza. Insisto, producir riqueza. Esto es la primera, hay que ser claro, somos la primera generación que ha tenido esta posibilidad. Somos la primera generación que podemos crear valor colaborativamente en estructuras basadas en la autenticidad, la confianza y en la red. No ha existido jamás. Entonces, esto es un potencial enorme. Entonces, este potencial dentro de nuestras organizaciones, las organizaciones lo están utilizando y cada día más pues, para intentar crear valor. Ahora, valor empresarial. Esto no es un tema solo de poner fotos en Facebook, sino como veis aquí, en los ejemplos que algunos están aquí y otros comentará Juan luego, pues de Procter & Gamble hay empresas como Innocentis que ya los desafíos que tienen de investigación y desarrollo ya no lo abordan con un departamentito de investigación interno, no, ya ponen el problema a la red, al conjunto de científicos que se aprovechan de todos los científicos a nivel mundial para resolver un problema específico. Luego ponen su problemita, buscan una solución en red y es como si tú tuvieras un laboratorio enorme a nivel mundial con los técnicos, con todos tus investigadores en todos los centros mundiales resolviendo tu problema. Y tú solo pagas por el tiempo que te dedican a resolver tu problema. Esto para cualquier tema, esto es así. Entonces, si de lo que yo os cuento hoy tenéis alguna duda, pues me podéis mandar un mail si queréis, pero es casi una estupidez. Preguntarle a Google cualquier problema que tengáis. ¿Por qué le preguntas a una persona si le puedes preguntar a 200 millones? ¿Me entendéis? Entonces, este paradigma de que compartir crea valor y que tenéis toda esta información accesible es muy importante para construir la organización del futuro. Hay empresas que ya, lo sabéis, montan ideágoras internos, que son plataformas donde la gente comparte sus ideas y donde los empleados pueden poner esa inteligencia colectiva, identificando soluciones, lanzando iniciativas que resuelvan sus problemas y, de alguna manera, identificando qué les impide moverse al futuro, qué les impide innovar. ¿Y eso cómo lo hacen? En un departamento de innovación con 3 personas allí luchando con el resto. No, lo hacen colectivamente. Porque en este paradigma la innovación es el trabajo de todos, por lo que he dicho antes, porque la respuesta es colectiva. Entonces este es el secreto de todo. ¿Por qué digo que es un desafío adaptativo? Aquí está el problema. Porque esto no es cuestión de poner una red dentro de nuestra organización. No. O contratarle a Google cualquier producto. No. Esto es un problema de valores, por eso es adaptativo. Para poder realizar este beneficio y para poder de alguna manera lograr este nuevo mundo, necesitas crear un entorno de confianza. Y por lo tanto, para eso, si logras crear la confianza dentro de la organización y lo tienes como valor, entonces puedes crear, como ves ahí, la participación, el compromiso de la gente, la cooperación y la colaboración. Esto es un desafío adaptativo. ¿Veis? Si fuera un desafío técnico diríamos, oye, ¿quién tiene la mejor herramienta de Yammer interno para poder montar un Twitter interno, montar una red social en la empresa? Pues la compra, la pones. El problema es que la compra y la pones, no ocurre nada. No ocurre nada porque el cambio no es un cambio de tecnología, es un cambio de comportamiento. Y los cambios de comportamiento no ocurren en las tecnologías, no ocurren en la nube, ocurre en la persona, en lo que hacemos cada día en nuestro puesto de trabajo. Y ese es el verdadero cambio. Entonces, mensaje de esta parte: la colaboración es estratégica. Cualquiera de los que estáis aquí, que dirige una organización, que tiene una empresa, que incluso está lanzando un proyecto personal, lo primero que tiene que construir es la colaboración. Y tiene que irse a su equipo directivo y decirle: la colaboración es estratégica para esta organización. Tenemos que conectar con la inteligencia de nuestra gente. ¿Qué tenemos que hacer y cómo transformarlo? Y ahora os daré algunas ideas. Este es el segundo paradigma. La llegada
a nuestras escuelas y el trabajo de los nativos digitales, de los chavales. Son los chavales, hay una generación anterior, la generación de ahora es del iPad, que son todas estas mamis y papis que van con su niño enseñando el iPhone, que jugando con el iPad, escribiendo, contando. Entonces una niña de 2 meses contando de 1 a 10 sin saber hablar, simplemente con un pequeño programa de iPad. Pues estas son capacidades que jamás hemos podido, y por lo tanto estos chavales están aquí. Estos chavales están aquí. Ahora son ciudadanos distintos. Procesan la información a una velocidad increíble, están conectados, les gusta la multitarea, prefieren los gráficos al texto, son que ya tienen un desarrollo en una serie de habilidades. ¿Qué habilidades son estas? Son las habilidades que necesitamos para llevar nuestras organizaciones al futuro. Mirad qué sabia es la naturaleza. Esto no es mandar gente a la universidad. No, es un tema de entender a nuestros jóvenes, es mucho más sencillo. Porque si eres padre y no le entiendes, no vas a poder hablar con él. Si eres jefe y no le entiendes, no vas a poder motivarlo y conseguir su compromiso. ¿Me entiendes? Y si eres político, lo estamos viendo todos los días en el periódico, y no tienes autenticidad y no tienes valores, olvídate. No quieren saber nada de ti. Y no es porque no sean sociales, no. Es porque el valor de ellos es la autenticidad. Y si la gente no es auténtica, si la gente no hace lo que dice, que es lo que ocurre en las redes, que es lo que construye la confianza, a ellos sencillamente no les sirve. Luego, si quieres montar un partido político, si quieres conectar con los jóvenes, es muy sencillo. Estas son las reglas, estos son sus valores. Y solo tienes que conectar. Ahora, esto es un problemita y tenemos que tener cuidado, porque si eres padre y estás mandando a tu chaval a la escuela, hoy en día puedes correr el peligro que te lo estén tratando con pastillas por ser hiperactivo. Y no es que sean hiperactivos, es que un chaval de esto, cuando tú le sientas en una silla, que tiene un span de atención, que pueden atender ya 5 minutos seguidos, ya les cuesta, y le sienta y le dice, mira, ahora te sientas aquí 20, 25 minutos a oír a este señor a contar cosas que para ti son irrelevantes, sencillamente su cerebro les desconecta. Y la manera de conectarlo no es, obviamente, dándole pastillas, es preguntándolo cuál es nuestro modelo educativo, cómo aprenden estos chavales. Y hoy sabemos mucho de las neurociencias, de cómo opera y cómo aprende el cerebro, y construir un modelo educativo, un modelo de enseñanza que se ajuste. Esto es para Canarias una oportunidad enorme, enorme. Si Canarias se sensibilizara de este problema, si nosotros pudiéramos liderar a nivel español esta transformación, nuestros chavales serían únicos. Y no hace falta más dinero, no hace falta más tecnología, solo hace falta cambiar nuestro modelo, tener la humildad de reconocer que hoy un profesor, cuando quiere enseñarle a un niño de esto, que tiene acceso a las mejores, a la información más relevante, en tiempo real, a la mejor universidad americana, el profesor lo único que hace, si quiere darle la información, le limita, es limitante para estos chavales. Por lo tanto, el profesor tiene un rol importante, pero no es el de dar la información, es el de crear las conversaciones, crear el entorno y crear el contexto, reafirmar la autoestima de estos chavales y crearles el criterio y los valores con los que ellos pueden discernir la información que tienen. Es un rol distinto, claro. Tenemos que educar a nuestros docentes, claro, pero esa es nuestra oportunidad. Nuestra oportunidad no es mirar para el otro lado y coger al chaval y llevarlo a un centro de atención especial. ¿Entendéis? Entonces, esto, insisto, es una oportunidad. Si hay gente aquí en el mundo este, estoy lanzando una iniciativa en neurodidáctica, creando nuevas plataformas para el aprendizaje colaborativo. La buena noticia, lo que yo os cuento, que es mucho para el tiempo que tengo, es que está todo publicado. Cualquier tema de esto, ponéis José Cabrera, yo publico todo, está todo en mi blog, está todo en la blogosfera, en conversaciones abiertas, y cualquiera me puede contactar con cualquiera de estos temas que os interesa, particularmente en Canarias. Estoy hablando que me interesa mucho esta transformación en nuestra sociedad. En la empresa ocurre igual. Estos chavales se comportan distintos frente a la autoridad, frente al trabajo. Le gusta, ahí lo veis, elegir la contribución que hacen, necesitan unos entornos y otra forma de trabajar completamente distinta. Mirar esos valores de ahí, la contribución cuenta más que la posición. Ahora veremos qué impacto tiene esto en el organigrama, muy grande. Las tareas no se escogen, se asignan. Y estos jóvenes ya no admiten que el trabajo no es vida.
mayor parte de nuestra generación anterior se pasó toda su vida trabajando 5 días a la semana para luego tener un fin de semana y hacer lo que realmente le apasionaba. Sencillamente, estos jóvenes no aceptan esto. Para ellos el trabajo es vida, y por lo tanto el trabajo tiene que tener propósito, y por lo tanto debemos crear un entorno donde esto sea posible. Y eso me lleva al tercer y último reto que quería abordar con vosotros. ¿Cuál es el rol nuestro como gerentes? ¿Cuál es nuestro rol como líderes en este contexto? Y otra vez otro ejercicio mental. Todo lo que hemos construido hasta ahora en nuestras organizaciones está bajo esas premisas. El único problema que tiene esas premisas es que llevamos con ellas 200 años sin cambiar. Llevamos 200 años pensando que el trabajo y que el modelo de crear valor en el trabajo es en base a la especialización, a la eficiencia, buscando la escalabilidad de nuestras organizaciones productivas. Estamos montando las organizaciones en base al control, bajo la premisa que si no les controlamos se nos van, hacen un disparate y hacen otro tipo de cosas. Esto es muy caro. Entonces, no estoy diciendo que esto no funciona, la obviedad que esto funciona es que los aviones vuelan. Entonces, no estamos discutiendo este tema, estamos discutiendo si este paradigma nos lleva al siguiente. Y estamos discutiendo si, o es el debate que quiero plantear, es qué tenemos que cambiar.